Lo que están a punto de escuchar no es una historia de amor cualquiera. Es una historia envuelta en sombras, susurros y contradicciones. Una historia que, durante años, se intentó mantener enterrada. A sus 73 años, la polémica conductora Laura Bozzo ha vuelto a sacudir los titulares. Esta vez no por un escándalo legal, ni por una pelea en televisión en vivo, ni por sus famosas frases lanzadas con rabia desde un set, sino por algo que, en apariencia, podría parecer tierno. Ha anunciado su boda. Pero ¿por qué este anuncio ha dejado a muchos más desconcertados que felices? Los medios lo han presentado como una noticia de última hora, casi festiva. Laura Bozzo finalmente se casa, rezan los titulares. Sin embargo, tras esa frase tan simple, tan aparentemente inocente, se esconde una serie de eventos, contradicciones y misterios que incluso sus seguidores más fieles no logran comprender. El anuncio llegó de forma repentina, sin antecedentes, sin pistas, sin una pareja visible o rumores previos. De hecho, durante años, Laura sostuvo que jamás volvería a confiar en el amor, que sus experiencias pasadas la habían dejado marcada para siempre. Y ahora, de la noche a la mañana, ¿un matrimonio? ¿Quién es realmente la persona con la que va a casarse? ¿Por qué ha mantenido esa relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Y por qué hay fuentes cercanas que aseguran que esta boda podría tener motivos mucho más oscuros que el amor? Prepárense, porque en los próximos minutos vamos a desenredar un nudo de secretos, manipulaciones y verdades que jamás salieron al aire. Todo comenzó con una fotografía filtrada, una imagen borrosa, capturada desde un celular antiguo en un aeropuerto casi desierto. Allí estaba Laura Bozzo, sola sin maquillaje con una mirada perdida, y un hombre a su lado que nadie había visto antes. No era una celebridad, ni un político, ni alguien que encajara en el mundo mediático que ella había habitado durante décadas. Pero lo que más llamó la atención no fue la compañía, sino el brazalete electrónico en su tobillo izquierdo. Un detalle que fue rápidamente borrado en las versiones oficiales, pero que quedó grabado en la retina de los que vieron el original. Porque sí, Laura Bozzo había estado bajo arresto domiciliario en más de una ocasión. Y esa imagen despertó una pregunta que jamás obtuvo respuesta. ¿Cómo una mujer que ha sido perseguida por la justicia en varios países puede ahora estar a punto de casarse sin que nadie sepa con quién, ni por qué ni dónde comenzó todo esto? Porque el amor nunca fue el lenguaje natural de Laura. Fue la rabia. Fue el escándalo, fue el grito, fue el dolor, su vida entera. Es una galería de explosiones emocionales, una tras otra, como si ella misma no pudiera parar, como si el caos fuera su único hogar. En las pantallas de televisión se mostraba fuerte e implacable, pero quienes trabajaron con ella detrás de cámaras cuentan otra historia, la de una mujer frágil, obsesionada con el control, incapaz de dormir sin pastillas, rodeada por carpetas de documentos, con nombres subrayados en rojo como si su vida fuera una investigación permanente, donde nadie era realmente inocente, ni siquiera ella misma, porque Laura no confía en nadie, nunca lo hizo, ni siquiera en su familia más cercana. Y ahora de repente aparece esta boda, este amor oculto, y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué está escondiendo en realidad este matrimonio? Algunos aseguran que el hombre misterioso tiene vínculos con viejos socios de Laura en Perú. Otros dicen que es mucho más joven que ella y que ha estado relacionado con movimientos financieros en paraísos fiscales. Otros, aún más atrevidos, afirman que ni siquiera existe, que es una construcción, una máscara, una fachada diseñada para cubrir algo más grande. Porque eso es lo que muchos creen que Laura siempre ha hecho, construir fachadas, crear espectáculos para distraer y proteger su verdadero yo, ese yo que nunca apareció en sus programas, que lloraba en camerinos y gritaba de ira cuando nadie la escuchaba, esa mujer que no era presentadora, ni diva ni jueza, sino apenas una sobreviviente, una que aprendió a convertir cada caída en un show, cada fracaso en una oportunidad mediática. Pero esta vez no hay cámaras,
No hay libreto, y sin embargo todo parece más teatral que nunca. Sus movimientos han sido más extraños, sus publicaciones más erráticas, sus entrevistas plagadas de silencios incómodos y frases entrecortadas como si supiera algo que no puede decir, como si cargara un peso invisible que nadie quiere reconocer. Por eso esta boda no es una simple ceremonia. No es el final feliz de una historia romántica. Es el inicio de algo más turbio. Una cortina de humo. Un acto final que esconde en realidad un nuevo comienzo. O tal vez una despedida. Porque Laura Bozzo siempre ha vivido en la frontera entre lo real y lo ficticio, entre la justicia y el escándalo, entre la víctima y la culpable, y en esa frontera ha aprendido a manipular cada emoción del público hasta que todos olvidan lo esencial, quién es realmente ella. Y ahora con este anuncio, con este supuesto amor que aparece como un milagro tardío, solo queda una certeza. Algo no encaja, y lo que viene a continuación podría ser más impactante que todo lo que ha hecho antes juntos. Vamos a abrir esa puerta que nunca debió abrirse porque detrás no hay flores ni música de boda, hay secretos, hay cicatrices, y tal vez un grito que nunca dejó de sonar, pero ese grito nadie lo oyó, porque Laura aprendió desde muy joven que en este mundo el que grita primero pierde. Aprendió a contener la furia detrás de sonrisas congeladas, a negociar con el miedo, a cambiar lágrimas por titulares, porque cuando apenas tenía 17 años y fue enviada por su madre a vivir con unos parientes lejanos en Italia, por una supuesta beca de estudios, algo cambió para siempre. Nadie habló de lo que ocurrió allí, pero al volver a Lima ya no era la misma. Algo en su mirada se había apagado. Hablaba menos y observaba más, como si midiera cada palabra, como si el silencio le ofreciera más protección que cualquier abogado. Desde entonces, su vida fue una escalada constante hacia la superficie, una batalla por el control y el poder. Pero todo lo que sube, eventualmente cae, y Laura lo sabía mejor que nadie. Por eso tejía alianzas como telarañas imposibles de romper. Aparecía con políticos, luego desaparecía con empresarios. Más tarde, la veíamos abrazando a delincuentes en la televisión como si buscara en ellos una versión distorsionada de sí misma. Y no era por rating. Como muchos decían, era porque en el fondo Laura nunca dejó de buscar justicia, pero una justicia a su manera. Una justicia rota, torcida, filtrada por su historia, por sus heridas. Y ahora con esta boda anunciada sin contexto, sin rostro, sin fecha clara, todos se preguntan lo mismo. ¿Qué es lo que Laura no nos está contando? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa forzada y ese vestido blanco que nunca imaginamos verla usar? Algunos miembros de su antiguo equipo han empezado a hablar bajo condición de anonimato. Una asistente dijo que en los últimos meses Laura sufría ataques de pánico, que lloraba en los camerinos hablando sola, diciendo cosas como «me están buscando, me quieren destruir otra persona». Aseguró haber visto documentos legales en otro idioma relacionados con bienes raíces en Dubái y propiedades a nombre de un tercero, un nombre que no corresponde a ningún familiar conocido. Incluso hubo quien la escuchó hablar por teléfono en la madrugada repitiendo «no puedo casarme con él, no puedo. Pero lo haré igual», como si fuera una obligación, como si ese matrimonio fuera la última pieza de una estrategia mayor, algo que ni siquiera el público más fiel logra entender. Pero Laura siempre ha jugado con los límites de la verdad y la mentira, con lo que se muestra y lo que se oculta, y ahora todo está mezclado como en una pesadilla disfrazada de cuento de hadas. ¿Qué impulsa a una mujer que lo ha tenido todo, fama, escándalo, poder a tomar una decisión que parece más una rendición que una celebración? ¿Será acaso que ya no le queda otra salida, o hay alguien más moviendo los hilos, alguien del pasado que volvió para cobrar una deuda que ella creía enterrada hace años? Porque si algo caracteriza a la vida de Laura Bozzo, es que nada queda realmente enterrado. Todo regresa, todo duele, todo se transforma en espectáculo. Y esta vez, el espectáculo es su vida misma puesta en juego por última vez, frente a un altar que tal vez no sea de amor, sino de sacrificio.
Y mientras el mundo aplaude o se burla, o se pregunta si esto es verdad o un montaje, hay una sola cosa que todos sienten en el fondo: algo oscuro se avecina. Y Laura lo sabe mejor que nadie, y es que desde hace meses, todo a su alrededor empezó a desmoronarse en silencio. Primero fueron las llamadas perdidas a medianoche, números sin identificar que se repetían cada semana. Luego fueron los sobres sin remitente que llegaban a la puerta de su casa con documentos recortados de periódicos viejos, algunos con palabras subrayadas con tinta roja, otros con fotos del pasado que nadie más debería tener, fotos de fiestas privadas, de reuniones discretas, de conversaciones que se suponía nunca habían sido grabadas, y Laura empezó a vivir con miedo, ese miedo que no se ve en la pantalla, pero que se arrastra por los pasillos de su casa como una sombra húmeda, pegada a las paredes. Se encerraba por horas sin responder ni a sus productores, ni a sus abogados. Hablaba sola frente al espejo. Se preguntaba una y otra vez si lo correcto era decir la verdad o seguir callando, porque la verdad en su caso no era liberación, era dinamita, lo sabía. Lo sintió en la piel durante años. Esa verdad tenía nombres, fechas, lugares y sobre todo consecuencias, porque detrás de su imagen de mujer fuerte, de figura imponente en televisión, se escondía una red de pactos y lealtades rotas que podían costarle todo. Y cuando recibió aquella carta escrita a mano con una sola frase: "Nos vemos en la boda", supo que ya no podía escapar, porque ella no había enviado invitaciones a nadie, porque no había vestido ni lista de invitados, ni fotógrafo contratado, ni lugar reservado. Era como si alguien más estuviera organizando esa boda desde las sombras, como si cada movimiento de Laura ya estuviera escrito por otro, como si todo esto fuera parte de una trampa tendida hace años y que por fin se estaba cerrando sobre ella, y aún así siguió adelante. Maquilló el rostro, se puso el anillo, salió a caminar ante las cámaras, repitiendo que estaba feliz, que había encontrado el amor, cuando por dentro todo ardía. Porque Laura Bozzo no sabe amar como otros, no porque no quiera, sino porque no puede, porque cada vez que lo intentó, alguien usó ese amor en su contra, lo destruyó, lo manipuló, lo convirtió en chantaje. Por eso esta boda no huele a rosas, huele a pólvora, y los que han estado cerca lo saben, pero callan, porque hablar es firmar una sentencia. Y sin embargo, hay alguien que habló, alguien que estuvo allí en los años más oscuros, alguien que fue su amiga, su confidente, y que ahora desde el exilio está lista para romper el pacto de silencio y contar lo que vio, lo que escuchó, lo que Laura juró que jamás debía salir a la luz. Esa voz está a punto de revelarse, y cuando lo haga el relato cambiará para siempre, porque ya no hablaremos de una mujer que se casa, sino de una mujer que intenta salvar su vida con un vestido blanco como escudo, porque lo que se avecina no es un escándalo más, es el final de una era, el principio de un ajuste de cuentas que lleva años esperando llegar, y ahora ya no hay vuelta atrás, porque cuando esa amiga desaparecida habló por primera vez, lo hizo temblando, no frente a una cámara, no con abogados ni contratos, sino en un mensaje de voz filtrado de apenas 30 segundos. Una voz quebrada que decía: Laura no está enamorada. Laura está atrapada. Y si ustedes supieran lo que yo sé, no permitirían que esa boda ocurra jamás. Y en ese instante todo cambió. Porque ya no era solo el misterio de un matrimonio secreto. Ya no era el desconcierto de ver a una mujer como Laura Bozzo hablar de amor después de décadas de cinismo y coraje. Era algo más profundo, más oscuro. Una grieta en la historia oficial que empezó a crecer y revelar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y esa grieta nos lleva de vuelta a Lima a finales de los años 90, cuando Laura alcanzaba la cima de su poder mediático.
mientras fuera de cámara se reunía en oficinas cerradas con personajes que más tarde serían acusados de corrupción, tráfico de influencias y delitos financieros, reuniones que fueron registradas en bitácoras judiciales, pero que jamás llegaron a juicio porque los testigos desaparecían o los expedientes se extraviaban, y ahora uno de esos hombres que entonces la protegió reaparece vinculado a empresas fantasmas en Panamá con documentos firmados con iniciales que coinciden con las de su futuro esposo. Una coincidencia. Dicen algunos una jugada de distracción, dicen otros. Pero Laura no responde, no desmiente, no confirma, solo sonríe. Y eso es lo que más inquieta, porque en su sonrisa hay miedo, hay cansancio, hay resignación, pero también algo más, un atisbo de desafío, como si estuviera esperando el momento exacto para voltear el tablero y revelar su propia verdad. Porque si algo ha aprendido, Laura, es a manipular el relato, a dejar que todos hablen mientras ella observa y prepara el golpe final. Y tal vez esta boda sea exactamente eso. No una rendición, sino una estrategia más, un paso calculado dentro de un plan mayor que nadie ha logrado descifrar aún. Y mientras tanto, la prensa especula, algunos aseguran que el enlace tendrá lugar en un yate privado frente a las costas de Marbella. Otros afirman que ya se celebró en secreto con apenas 3 testigos, todos bajo acuerdos de confidencialidad, y uno de ellos, según fuentes anónimas, ya no está disponible para hablar desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Lo cierto es que los detalles se multiplican, y cuanto más sabemos, menos entendemos. Hay listas negras en canales de televisión, donde está prohibido pronunciar ciertos nombres. Hay correos electrónicos interceptados, donde se menciona una posible amenaza en caso de que Laura se niegue a cumplir con el acuerdo, y ese acuerdo, según documentos filtrados, no se trata de una unión romántica, sino de una fusión empresarial, una operación de blanqueo disfrazada de ceremonia íntima. Y si eso es cierto, entonces Laura Bozzo está a punto de convertirse no en esposa, sino en cómplice. Y eso cambia todo, porque la historia deja de ser íntima y pasa a ser criminal, porque detrás del vestido hay cláusulas detrás del anillo, hay deudas detrás del beso, hay chantaje, y mientras millones de personas miran hacia otro lado, atrapados por la superficialidad de la noticia, hay quienes ya están moviendo piezas en oficinas oscuras, preparando el terreno para lo que viene. Y lo que viene no es una luna de miel, es un escándalo internacional con consecuencias que podrían tocar a jueces, empresarios, exfuncionarios y celebridades. Y Laura lo sabe, siempre lo supo porque ha estado en este juego antes, y lo que la diferencia del resto es que ella no juega para ganar, juega para sobrevivir. Y en este tablero cada movimiento cuenta y cada silencio mata. Y en ese silencio es donde ella siempre ha sido más peligrosa, porque Laura aprendió desde el principio que hablar demasiado era cavar su propia tumba. Por eso, en lugar de explicar, desaparecía por días enteros, desconectaba teléfonos, cerraba cortinas, se encerraba en cuartos sin ventanas, donde solo se oía el tic-tac de un reloj viejo, heredado de su abuela, un reloj que ella misma decía que era su único testigo fiel, porque ese reloj estaba con ella, la noche en que alguien le entregó una caja pequeña con un anillo y una amenaza, y no era un anillo de compromiso, era un símbolo, una señal del pasado, un recuerdo de algo que ella prometió olvidar, a cambio de silencio, fama y protección. Pero el pasado no olvida nunca, y ahora ha regresado disfrazado de promesa de amor en esa caja. También había una nota escrita a mano. Tú me debes esto y sabes por qué, y aunque nadie supo nunca quién la envió, Laura sí lo sabía, porque había visto esa letra antes en un expediente clasificado en el despacho de un fiscal que murió en circunstancias extrañas, porque Laura no solo se enfrentó a la opinión pública, también estuvo al borde de algo mucho más turbio, redes de dinero sucio, alianzas políticas que la utilizaron como peón mediático y que luego intentaron desaparecerla cuando ya no les fue útil.
Y ahora muchos de esos nombres han resurgido vinculados a cuentas congeladas, a movimientos migratorios irregulares y a un solo punto en común: el misterioso prometido de Laura Bozzo, un hombre sin pasado, sin redes sociales, sin historia familiar. Verificada un hombre que aparece de la nada con pasaporte sellado en países que jamás mencionó y que, según registros aduaneros, viajó a la misma ciudad que Laura un mes antes de que ella anunciara la boda. Un dato que por sí solo no dice mucho, hasta que alguien dentro de Migraciones filtra que ese mismo hombre había sido identificado bajo otro nombre en una investigación de fraude fiscal en 2012 y que desapareció justo antes de ser interrogado. Entonces la pregunta se vuelve urgente: ¿quién es realmente este hombre y por qué Laura ha arriesgado todo por él? O peor aún, ¿no será que Laura no lo eligió, que no lo ama, que ni siquiera lo conoce del todo, sino que está cumpliendo un acuerdo sellado con miedo y desesperación, porque hay algo que solo algunos recuerdan, y es que Laura nunca fue libre completamente desde sus inicios? Hubo alguien detrás escribiendo guiones, empujándola a enfrentarse con personajes de dudosa moral, alimentando su figura mediática, mientras detrás del telón se lavaba dinero, se cerraban contratos, se traficaba influencia, y ella lo sabía. Y callaba, porque el precio del poder era el silencio, y ahora ese silencio la está devorando desde adentro. Por eso ha comenzado a hablar sola, a escribir páginas enteras en diarios que luego quema, a dejar mensajes ocultos, en entrevistas, frases que parecen sin sentido, pero que esconden claves, como cuando dijo: no me casaría con nadie que no pudiera destruirme, o cuando repitió frente a cámaras: nadie conoce a Laura, ni siquiera yo misma. Y es ahí donde todo se vuelve más aterrador, porque si ella ha perdido el control, si ya no distingue entre verdad y fachada, entonces este matrimonio no es una ceremonia, es un campo minado, y cada paso que da puede ser el último, porque Laura Bozzo está bailando sobre cristales rotos, con un vestido blanco hecho de mentiras, promesas rotas y secretos antiguos que están a punto de explotar, y cuando lo hagan, no quedará nada en pie, ni ella, ni su historia, ni el mito que construyó ladrillo por ladrillo entre gritos, cámaras y sombras. Y cuando ese mito se derrumbe, no solo caerá, ella caerán también. Aquellos que la empujaron al centro del escenario sin darle jamás una salida. Caerán los que aplaudían mientras se desangraba en vivo, los que la convirtieron en ícono y escudo, los que firmaban contratos millonarios con una mano, mientras con la otra le cerraban la puerta de salida. Porque Laura Bozzo no fue solo cómplice, fue también víctima, fue mercancía, fue marioneta, disfrazada de reina. Y ahora que el telón final se acerca, cada detalle olvidado, cada rostro del pasado, vuelve a ocupar su lugar en el rompecabezas, porque en esta historia nadie está limpio, ni siquiera aquellos que parecían estar fuera del juego. Por ejemplo, el productor argentino que la descubrió en un casting clandestino en 1995, y que luego desapareció tras vender los derechos de sus primeros programas, o el abogado que la defendió en su primer gran escándalo legal y que murió años después en un accidente tan absurdo como imposible, un choque frontal en una carretera sin tráfico con un conductor que jamás fue identificado, o incluso aquella periodista que intentó publicar una biografía no autorizada y que a las 2 semanas renunció públicamente y desapareció de los medios diciendo que había cosas que era mejor no tocar. Todo está conectado, todo está volviendo como una ola sucia que arrastra décadas de pactos y traiciones, porque si esta boda se consuma, será como cerrar un círculo que comenzó mucho antes de que alguien dijera «te amo». Será el sello final de una operación tejida entre países, fronteras e identidades múltiples. Por eso hay quienes temen que Laura no llegue al altar, no porque se arrepienta, sino porque no la dejen llegar, porque hay demasiadas cosas en juego, porque hay nombres que no pueden salir a la luz. Y si ella habla, ese castillo de mentiras se desplomará sobre figuras que aún hoy controlan hilos invisibles, en los medios,
la política y el dinero internacional. Por eso, su círculo más cercano se ha reducido a 2 o 3 personas que han firmado cláusulas de confidencialidad extremas. Por eso, nadie ha visto pruebas del vestido de novia, ni lista de invitados, ni lugar confirmado. Por eso sus movimientos son cada vez más erráticos, su mirada más tensa, su voz más cortante, porque sabe que está al borde. Sabe que un paso en falso no solo la arrastrará a ella, sino a todos los que construyeron su imperio de fuego y cenizas. Y lo más aterrador es que tal vez Laura ya no tenga miedo, tal vez lo haya perdido todo, y en esa pérdida encontró libertad. Tal vez esta boda sea su forma de arrastrar a todos con ella en una última explosión mediática, un acto final que no busca redención sino justicia. Una justicia torcida, salvaje propia, como lo ha sido toda su vida. Porque si Laura Bozzo ha de caer, caerá haciendo lo único que sabe hacer: convertir su dolor en espectáculo y su verdad en un grito que nadie podrá apagar jamás. Y si creías que ya lo habías visto todo, espera, porque lo más fuerte aún no ha salido a la luz. Lo que Laura Bozzo está a punto de revelar puede cambiarlo todo para siempre. Suscríbete ahora para no perderte la próxima parte de esta historia, donde las máscaras caerán y la verdad arderá ante los ojos de todos.